¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Visitándote un rato en tu casa, haciendo algo nuevo. Sí, no, la verdad es que llevamos un tiempito ya sin conversar y la verdad que estaría bien retomar un poco donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos, por cierto, que no me acuerdo? Después yo terminé de jugar el 960, ajá, después el Nacional y ahí justo tú te fuiste para un torneo también. Verdad que sí, me fui a Nueva York y todo eso es lo que pasó, ¿no? El torneo bueno, tú tuviste una jornada bastante intensa también, ¿no? Esa es la verdad. El 960. Sí, terminé todo eso. La Olimpiada que vino antes, el Nacional de Estados Unidos. Lo comentamos un poco en los episodios anteriores y la verdad que el plan mío era analizar un poco lo que pasó y eso, intentar, qué es lo que he hecho, ¿no? En estos días he tratado de hacer ahí, analizar un poco las partidas, método antiguo de Vini. El método de Vini. Intentar ver si estoy haciendo algo mal y mejorarlo, ¿no? Y la verdad que lo próximo que tengo es el Mundial de Blitz y Rápida, que ya también lo habíamos comentado en Nueva York, en diciembre. Que por cierto, no te embullas, ¿no? No, es muy caro, Nueva York está muy caro. Sí. Nueva York está muy caro en esa fecha. Inicialmente tenía pensado sí jugarlo, pero sí, es que cuando vi el precio de hotel era demasiado caro y la verdad que... Sí, le pagan los gastos a muy pocos jugadores. Creo que tienes que tener más de 27.50, haberlo tenido en los últimos 12 meses en cualquiera de los tres ritmos, ¿no? Clásica, rápida o blitz. Yo apenas llevo eso en chess.com, así que... Yo clasifiqué ahí por los pelos, porque tuve en clásica 27.50 en los últimos 12 meses. A principios de año, justo cuando terminé el Sinfield Cup del año pasado. Y cuando jugué ahí, después que te jugué en Sille, perdí un poco de elo, pero me quedé un poquito por arriba. Ya. Y gracias a eso, me pagan los gastos en Nueva York. Y entonces, eso está bastante bueno, la verdad, que paguen. Pero no son mucha gente los que van a clasificar ahí, así que me imagino que mucha gente va a ir pagándose los gastos. Y claro, Nueva York en esa fecha, los hoteles creo que no se bajan de $400 la noche. Está bastante caro. Es muy, muy, muy caro. Y bueno, y aparte no sé a quién se le ocurra solo en Nueva York, la verdad, teniendo tantas ciudades que son mucho más posibles de poder generar gastos, ¿no? Como Las Vegas, por ejemplo, ¿no? De hecho, me voy a un torneo en Las Vegas en diciembre. Los hoteles son más baratos. Más baratos, sí, ¿no? O sea, y tienes de dónde llegar, cómo llegar, y es más fácil. No es una ciudad como que se relaciona mucho con el ajedrez, pero al final sigue dando show, ¿no? Más show que lo que dio la pelea de Mayweather que diga, de Mike Tyson contra Jake Paul. Contra Paul y no Paul Trump. Pues sí, Master, que bueno, estábamos pensando acá, people, como nos ven, a ver qué tema podríamos hablar, pero vamos a hacer como quien dice el update de las cosas que pasaron. Sí. Las cosas que van a pasar, como el match entre Dean y Gukesh. Sí, faltan muy poco, ¿no? Falta muy poco, de hecho ya empieza en nada, ¿no? Empiezan este día 23 de noviembre hasta el día 15 de diciembre. Van a jugar en Singapur, en la ciudad de Sentosa. Y eso va a determinar obviamente el próximo campeón del mundo. Bastante interesante, ¿no? Y también podríamos mencionar un poco del ascenso bastante impresionante, en mi opinión, de Eric Gaisy, ¿no? La verdad que viene... Yo voy a estar en el 2 en el torneo. Jugaron un torneo en estuvo en el 2, pero como siempre lo acabó jodiendo. Perdió con Aravinchi, ¿no? Con Aravinchi en Tabarán, ¿no? Tabarán, se juega súper bien. Sí. Yo jugué con él también, sí. Pero cuando era niño, Yo jugué con él un par de veces, pero en rápida. Me acuerdo en un mundial de Blitz en el 2019 de Moscú. Fue justo antes de la pandemia. Creo que nos tocó en Blitz ahí y creo que le gané un gambito, fue una tarra, yo que sí, no me acuerdo yo de negra, creo, pero que estoy casi seguro que fue Blitz, sí, no fue de rápida, fue la parte de Blitz. Y después jugué con él en un torneo que se hizo en Alemania el año pasado, del mundial de rápidas por equipo, que yo jugué con el equipo de los viejitos, de los pensionistas. Y ahí me tocó con él, que él era el primer tablero no me acuerdo qué equipo, pero había varios hindú y eso, y fue una berlinesa ahí sólida, fue tabla, llegó a 2700 hace poco, ¿no? No es de los hindú más, o sea, no es Erigaisi o Gukesh o Pranananda, pero es duro igual y terminó ganando el torneito ese de Chile. Bueno, de hecho sí, ganó las dos últimas. Ganó las dos últimas
Sí, vamos a hablar en detalle de esto, pero bueno, comenzamos entonces primero con los updates, Master. ¿Cómo va tu preparación? ¿Qué análisis y conclusiones has sacado? Si puedes compartir. Bueno, esto es obviamente el Master revelando un poco de secretos, no para que se preparen en contra de él, pero más que todo para compartir un poco de yo creo un análisis, de cómo es un análisis, ¿no? Al final, compartir un poco con la gente, porque me parece que es súper útil, ¿no? Muchas veces la gente pregunta qué hacer en el entrenamiento, incluso hasta entre los jugadores de experiencia o profesionales, a veces yo mismo dije en el programa anterior que a veces uno niega ese trabajo, ¿no? De analizar las propias partidas de uno. Porque quiere hacer otras cosas, la apertura, está claro que todo el mundo quiere estar mirando las cosas con el módulo, encontrar ideas o jugar simplemente, quién le gusta más jugar. Entonces las partidas que perdemos o simplemente las partidas, en vez de analizarlas, es como muy superficial eso, ¿no? Y más o menos nos hacemos la idea, sí, fue mal esto, fue mal aquello, pero sin hacer un trabajo más profundo. Yo creo que es interesante siempre hacer ese trabajo, porque al final, si te pones a pensar, para progresar en el ajedrez, el material quizá más importante que tienes son tus propias partidas, ¿no? Puedes hacer muchas cosas con libros, con cursos de chessable o de apertura de todo tipo, que los hay muy buenos, pero si hablamos de progresar, tienes que usar ese material, que es lo que quién eres tú en el tablero, ¿no? Correcto. Entonces me parece que dentro de tus partidas, que al final en esencia eso era lo que siempre se dijo, ¿no? Hay cosas que no han cambiado, verdades, que no cambian, sí. ¿No? No van a cambiar. Forever green, como dicen. Claro. Entonces tienes ahí el material en tus partidas, por ejemplo, de quién eres tú en el tablero, ¿no? Entonces, quizá analizar de forma profunda, coger una muestra grande de partidas, digamos tus últimas 40 partidas o algo así. Hablando de ajedrez clásico, sobre todo. Eso es un tip importante que está dando aquí el Master, por cierto, people, para que más o menos lo tengan en cuenta. Agarrar las 40 partidas, ¿no? Sí, bueno, por decir un número, ¿no? Pero coges una muestra, digamos, que no sean 7 o 8 partidas de un torneo, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que se analiza, Master? Como para saber, porque más o menos para ponértelo en perspectiva, como mucha gente lo suele... Yo sé que tú no estás muy acostumbrado a lidiar con este tipo de nivel, pero básicamente cuando a mí me toca enseñar a gente de mucho menor nivel, obviamente, pues muchos analizan la computadora, usando simplemente la computadora y diciendo, no, mira, acá se me fue C5 y si hubiera jugado C6 la máquina dice 0-0, pero no entienden ni por qué 0-0 ni por qué para un bando es mejor jugar. Entonces se centran simplemente de que jugaron muy bien, pero que en la jugada 20 o 30 cometieron un error y que si no hubieran cometido ese error, el resultado no hubiera sido adverso, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes que a veces pasa. Pero no se centran en más allá, lo que precisamente decías, analizar a fondo, valga la redundancia, la palabra a fondo. Sí, exacto, porque la idea sería más bien buscar patrones, ¿no? Cosas que se repitan, errores que se repitan, que pasa. O sea, al final es lo que pasa, ¿no? Porque es muy complicado aprender en una partida y cambiar radicalmente algo que haces mal, digamos, consistentemente. Lo normal es que lo vas a seguir haciendo mal en mayor o menor medida, ¿no? Pero los seres humanos somos así, ¿no? Tenemos nuestras convicciones, modelos que tenemos, patrones, dogmas incluso, y que nos hace tomar las decisiones de cierta manera y por lo general vamos a repetir muchas de esas cosas, ¿no? Entonces yo decía eso de tomar una muestra grande de partida, y yo creo que es válido para todos los niveles, ¿no? Claro. Porque lo puedes hacer a cualquiera que sea tu nivel, que vas a encontrar, yo creo, cuando miras así en 40 partidas, fijarte ya en eso. Por ejemplo, puedes hay muchos parámetros que puedes intentar medir, ¿no? En las 40 partidas. Por ejemplo, el famoso time management, el manejo del tiempo. Digamos, qué tiempo te queda como averaje entre esas 40, 50, las partidas que quieras tomar como muestra, en la jugada 25, en la jugada 30, en los momentos críticos, digamos, entre la jugada 20 y la 35, que digamos que es donde el medio juego está más intenso, lo que sea. Mirar cuál es la averaje de tiempo. Después te puedes enfocar en los errores, por ejemplo, dónde es que cometo los errores, qué tipo de posiciones son. Cuando lo miras en una partida, a lo mejor es lo que tú dices, no miras, bueno, sí, claro, se me fue caballo de 7 aquí o lo que sea, pero tiene poco uso práctico eso, ¿no? Pero si ves en 20 partidas que, no sé, sobre la jugada 30, suelo cometer errores graves, por lo general me queda poco tiempo, por lo general, digamos, en
de 30 partidas, no sé, a lo mejor en 23 fueron posiciones donde hay mucho desequilibrio, o son muy complejas, son muy agudas. Ahí empiezas a ver patrones que te pueden dar más información de cuáles son tus debilidades reales en el ajedrez, y a partir de ahí entonces atacar esas debilidades. Primero sacar las conclusiones y después asegurarte bien de que estás identificando bien dónde es que estás fallando. Claro. Y puede que estés fallando en la apertura, a lo mejor sales mal siempre de apertura y coges una posición mala y no, entonces ahí tienes que... Claro, en resumen no es encontrar, como quien dice, una jugada mala, que por lo general a veces erróneamente, y obviamente como hoy en día tenemos estas herramientas como lichess.com y los módulos y todo esto, la gente siente, o en el celular mismo, ¿no? Dice, aquí fallé esto, es mucho más superficial. Claro. Correcto, porque antes tenías que sentarte y entender la posición y ver, y entonces como que eras más consciente, estabas trabajando, analizando, te tomaban horas quizás incluso analizar una partida. Hoy en día un par de minutos, y a veces uno no ni siquiera hace mucho énfasis en la palabra analizar, ¿no? Y, por ejemplo, algo que tú mencionas que creo que es bastante importante es en detectar patrones al momento de analizar y para poder mejorar en el ajedrez, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, aplicándolo, ¿no? Algo que yo hice recientemente es que ya como que me di cuenta de, bueno, muy aparte de los errores grotescos que uno comete en realidad, porque errores comete siempre uno en la partida, ¿no? Pero como que un patrón muy común era que a veces suelo jugar aperturas demasiado sospechosas y que claro, después querer desequilibrar en una apertura donde ya saliste inferior, como que no va, la posición no te lo permite, ¿no? Porque ya saliste inferior. Es demasiado, estás pidiendo demasiado. Claro, es como que ganaste la lotería sin comprar los billetes de lotería, ¿no? Y entonces, claro, yo decidí que dije, bueno, no voy a ser tan ambicioso, no voy a querer desequilibrar en la apertura, voy a jugar normal, aceptar que quizás puedo estar un poco inferior o no, pero ya mi objetivo era llegar al medio juego vivo, ¿no? Básicamente. Entonces como que ya lo he comenzado a ser más consciente de ello sin tanto énfasis en querer sacar ventaja en la apertura porque no tengo esa facilidad, mi memoria no funciona así. Entonces como que detecté esos patrones que a veces suelo jugar peor porque en la apertura he salido en una posición demasiado mala, ¿no? Entonces ya como que no es que quiero sacar ventaja en la apertura, pero sí como que obtener una posición jugable, decirlo, ¿no? Poner énfasis más en el juego, pero desde una posición que no estés ya... Exacto, que ya no es... que no esté con la bota en el cuello, ¿no? Y no pidiendo ahí agua. Pero eso es lo que ahorita más o menos vengo aplicando y más o menos haciendo como un símil con lo que acabas de mencionar. Creo que es muy importante el tema de los patrones, ¿no? Porque la gente siempre suele, y a veces hoy en día que, bueno, sobre todo en las dobles rondas la gente no analiza sus partidas por una cuestión de energía, ¿no? Es un poco complicado, pero después de los torneos hay que tomarse ese trabajo, ¿no? Después de una temporada de torneos hacer una pausa y encontrar un patrón. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que realmente en lo que realmente fallaste, ¿no? Y creo que eso es un detalle muy importante. Y sí, claro, si tienes un entrenador, una persona que lo puede ver de una manera objetiva. Ahí dependiendo del nivel de cada cual, tener siempre una guía, digamos, un entrenador de experiencia y de nivel que te diga como que te ayude a hacer el trabajo y valore, ¿no, las partidas y te diga, mira, fallaste aquí o fallaste en esto. Como poder hacer un diagnóstico correcto, porque puedes hacer un diagnóstico también incorrecto y no es la idea, ¿no? Pero, claro, porque a veces es difícil ser bastante objetivo cuando es uno solo, ¿no? Cuando otra persona te lo dice, oye, estás metiendo la pata en esto, en aquello, en lo otro, entonces como que, bueno, dices, bueno, quizás tenga razón, ¿no? Es una mirada quizás más objetiva, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, que, no sé, me digan, como en mucha época me dijeron, no, que a gran maestro no vas a llegar jugando a la Tromposki, ¿no? Pero me gustaba a mí, ¿no? Y al final llegué, ¿no? Así que imagínate, ¿no? Sí, no todo lo que te dicen puede ser replicable, ¿no? Debes escucharlo. Pero siempre, más bien dicho... No, ayuda. Yo creo que si es alguien de experiencia y un buen entrenador, por supuesto, siempre es valioso, ¿no? Pero a la misma vez sí, uno es quien tiene la última palabra en el sentido de que son tus partidas, ¿no? Tú sabes cómo te sentías en el momento que cometiste el error o que tomaste tal decisión, ¿no? Por eso también es importante hacerlo, yo creo, ¿no? Mucho mejor hacer ese trabajo cuando todavía tienes relativamente fresco en la mente los recuerdos, las impresiones de lo que estabas pensando y eso. Entonces, si pasa mucho tiempo, pierdes un poco. Correcto. Y como más o menos para ahondar un poquito más en el detalle, cuando te refieres al tema de los momentos, de que tienes las ideas frescas y todo esto, por ejemplo, analizas, claro, puedes encontrar el patrón en el tablero, pero también de cierta manera te extiendes un poquito más allá o se debe de extender uno más allá en el sentido de que, por ejemplo, analizar de que, no sé,
por ponerlo en perspectiva, ¿no? A mí me funciona muy bien cuando no tengo que estar preocupado si tengo que tomar un tren, un metro, un bus para llegar. Detalles un poquito ya fuera de lo que se, digamos, el ajedrez 100% técnico, ¿no? Exacto, fuera de lo Yo creo técnico, que sí, que eso es súper importante. Y si se puede hacer trabajo, yo por lo menos trato de enfocarlo así, ¿no? Desde que me preocupaba por la mañana, el día de la partida, a la hora de prepararme, digamos, Aronian, por ejemplo, vi una entrevista de él hace poco que dice, hablando de eso, ¿no? De cómo detectar los errores, de cómo analizar el juego de uno, las partidas de uno. Decía, trato de buscar eso mismo, ¿no? Más o menos con otras palabras, patrones de errores y tal. Y si detecto en algún momento que el miedo del rival es un factor, ese es un lugar donde no quiero estar nunca, ¿no? O sea, te está hablando ahí ya de algo más psicológico, ¿no? Claro. Que a veces a todos nos pasa, ¿no? Te sientes incómodo cuando estás jugador, o tienes miedo directamente ya para hablar. Que es difícil aceptarlo, ¿no? Pero es difícil aceptarlo, pero tú sabes, ¿no? Cómo te sientes psicológicamente antes de la partida. Que tú le preguntas y dices, no, yo miedo, como tienes miedo, que no sé qué, ¿no? Eso pasa, ¿no? Pero es como la película de Rocky 3, ¿no? Donde Adrian, de hecho, le habla a Rocky precisamente esa escena tan emotiva, ¿no? Que probablemente la has visto, ¿no? Que sí. Y todo eso, ¿no? Pero ese es el momento, ¿no? Para analizarlo tú, y esas cosas las sabes tú, ¿no? Cómo te sientes mental, psicológicamente. Claro, el entrenador te puede, sobre todo si es alguien que está contigo en los torneos, lleva tiempo trabajando contigo, de afuera es verdad lo que tú dices, a veces si es alguien de experiencia, ve las cosas quizá más fácil que tú, ¿no? Y te va a enseñar, oye, mira, estás haciendo esto mal, claramente, ¿no? Pero al final sí hay cosas que tú solo sabes, ¿no? Y ahí tienes que tratar de ser lo más objetivo posible, lo más autocrítico posible, que son... Es como siempre se enfocó ese trabajo. Yo me acuerdo leer los libros de Boretsky, ¿no? El famoso analizar tus partidas, hacer un autodiagnóstico ahí de que tú crees que está mal, y para eso tienes que ser lo más objetivo y lo más autocrítico lo más honesto posible, ¿no? También, porque eso es bastante importante, ¿no? A veces uno dice, pues que no, estoy fallando porque no me preparé, no entrené y punto, y lo deja ahí, ¿no? Entonces como que eso es como que una especie de alivio al mismo tiempo. Y dice, me está yendo mal porque no he entrenado, pero... al mismo tiempo no haces como que algo para mejorar, ¿no? Sí, a lo mejor ese es parte del problema, pero si lo ves, digamos, en 50 partidas, ya te digo, por eso me parece que tomar una partida, si en 50 partidas llegas a la conclusión de que, no sé, en 35, me parece que este es un problema que no me preparo lo suficiente para las partidas, bueno, entonces a lo mejor ese... ya después ataca eso, ¿no? O a lo mejor estás viendo borracho a la partida también, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Si vas alcoholizado, imagínate, ¿no? No, si vas a un estado catatónico es un poquito complicado jugar la partida, eso está claro. Tienes que ponerlo ahí en el diagnóstico también. Sí. No, tienes que incluir, ¿no? Si estás viendo mucho Netflix, si estás viendo mucho YouTube, entre otras cosas, ¿no? Diferenciar y detectar esos patrones creo que es bastante clave. Y creo que parece que mucho, aún con todos los avances que hemos tenido y eso, y de la tecnología y tal, ese trabajo, el que quiera progresar en el ajedrez, ¿no? Y es muy personal y es muy, diría yo, muy trabajoso en realidad. Es trabajoso, ¿no? Pero sabemos que las cosas en la vida llevan trabajo. No todas, ¿no? Pero por lo general las cosas que importan, que te hacen progresar y que tienen valor, muchas son trabajosas. Sí, eso sí es verdad. El tema es que no es yo creo que el tema de analizar las partidas primero te toma tiempo. Después, ser objetivo es bastante difícil, ¿no? Sobre todo con las partidas que ganas, porque como decía Kasparov en su momento, ¿no? A veces uno no analiza las partidas que gana porque dice, jugué muy bien, y te aplaudes, y qué bien, qué bonito, ¿no? Y tratas de no bajarte la moral. Pero te olvidas que tu rival metió la pata, ¿no? Que tu rival jugó mal en algún punto y que probablemente... Y tú también, ¿no? Y tú también. No, bastante, sí. Por eso yo creo que es interesante, se decían, bueno, tradicionalmente, analizar sobre todo las derrotas, aunque claro, Bobini, esta gente de Boretsky, eso... en realidad analizar tus partidas, ¿no? Porque es lógico que en todas las partidas cometes errores. Yo creo que tiene más lógica eso, coger un torneo entero y analizarlo, ¿no? Sin pensar mucho en lo que perdiste, en la que ganaste, ¿no? Porque en todas cometes errores, y para ver los patrones ahí donde tomas decisiones erróneas, eso es mejor tener más partidas, ¿no? Más información. Pero sí, es un consejo que doy a la gente, me parece, bueno, para muchos de los que somos profesionales de ajedrez es una cosa que es evidente, ¿no? Pero que aplica para cualquier nivel. Aplica para cualquier nivel y hoy en día, claro, quizás se tiende a subestimar un poco porque hay tantas herramientas para estudiar, todos sabemos todo lo que hay.
con el estudio de las aperturas, con los módulos, Es que el problema también a veces como que yo lo veo y lo vi hace mucho tiempo así, el consejo de los maestros o de las personas que le han dedicado más tiempo a esto que uno, ¿no? Y que saben más que uno, como que ya uno no lo toma así como antes, ¿no? Para mí antes el consejo de un gran maestro era, wow, como que, estoy viendo, no sé, a mi ídolo, ¿no? Que me gusta, incluso maestro Fide, ¿no? Pero hoy en día ya, como tienes un módulo, viene cualquier sanaco y te puede decir, no, lo que hiciste fue esto estuvo mal, ¿no? Y entonces, y hay tanta información que justo hablábamos de eso con Craning también en el podcast, ¿no? Sí. Se puede decir que incluso es una especie de junk food, ¿no? De comida basura, por así decirlo, porque hay tanta información, pero no todo es buena, ¿no? Claro, tienes que saber usarla, digerirla bien, eficiente. Correcto. Y eso es lo que a veces hace que la gente como que no le preste tanta atención al tema del análisis, ¿no? Porque uno quiere como que resultados inmediatos y algo que pueda ser aplicable ya mismo, ¿no? Que tú me digas ya esto, ¿no? Pero claro, si quieres dar ese salto cuantitativo y cualitativo, pues tienes que tomarte a veces el proceso de, no sé, tómate una semana, 2 semanas, lo que te tome en analizar tus partidos. Yo creo que vale la pena, vale mucho la pena, sí. Vale mucho la pena porque... Y escribir tus pensamientos, de cierta manera. Sí, escribirlo con palabras ahí, con cuáles fueron los errores, y hacer una especie de informe de tu juego, ¿no? Y... Como una rendición de cuentas, por así decirlo. Exacto, sí. Y ahí te da, vamos a suponer que le emplees 2 semanas en eso. Pero eso te va a dar un norte claro de lo que tienes que hacer después. Si logras terminar el trabajo entero y sacar las conclusiones correctas, después va a estar más o menos claro lo que tienes que hacer en el entrenamiento. O sea, cuáles son las debilidades que tengo que atacar ya inmediatamente, ¿no? Y pruebas ahí si da resultado. Yo creo que sí va a dar resultado medianamente bien que hagas el trabajo, incluso si fallas en algunas cosas, ¿no? Pero inmediatamente va a dar resultado porque vas a ir directo a donde estás fallando. Y claro, lo que decía, con todas las herramientas que hay hoy en día es mucho mejor. Yo me acuerdo de hacer eso con 11 años. Sentarme con una libreta y analizar mis partidas. Partidas que jugaba en los escolares o que jugaba en una final provincial o un torneo. No, que ahora, ya hoy en día, ¿quién va a hacer eso? ¿No? Ya es poco difícil. Y yo me sentaba con una libreta y lo hacía. O incluso creo que lo comenté una vez contigo, que lo hacía con partidas de jugadores duros, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en match de Kasparov con Chol, llegó a mis manos una revista del año, debe haber sido 94, 95, el match se jugó en 93, y las partidas estaban en bloque, ¿no? Venían las partidas, y yo me sentaba y pasaba la partida y ponía como si fuera, o sea, yo comentando la partida, con palabras y variantes, y por supuesto, todavía conservo algunas de esas cosas, y cuando las miro me da risa, ¿no? Porque... pero a la vez me da orgullo porque me sentaba ahí a hacer ese trabajo, ¿no? Un fanatismo con el ajedrez, claro. Pero dio resultado porque al final, de entrada es trabajo analítico, que siempre he enfatizado eso. Esa es la manera de progresar en el ajedrez. Tienes que entrenar lo que haces en la partida, que es pensar y buscar ideas y tratar de mejorar tu proceso de análisis. Pero claro, era con una inexactitud brutal, ¿no? Me acuerdo de revisar cosas yo no entendía literalmente por qué. Me acuerdo de analizar la partida de Krasny con Kasparov, esa que gana en 2 hermanas, en el 96, que gana Krasny, que es una Merano, que Krasny sacrifica aquí en el flanco de rey de negra. Y en un momento, claro, tiene un alfil en G3 y una dama en H2. Y es algo así, ¿no? Vamos a poner aquí un segundo. Tiene como una posición de este tipo así. El rey está aquí en F1 y en un momento tira, no sé si se ve ahí, está hablando. Bueno, igual después lo añadimos, después lo ponemos de ahí. Manera virtual, así que... Pero claro, en un momento es algo así y Kasparov tiene una torre de ventaja, ¿no? Pero hay un ataque ahí brutal, no me acuerdo dónde están las demás piezas, pero en un momento había un torre a 5 por acá. Krasny hace un alfil C6. Bueno, Krasny la verdad que... Sí, tiene un alfil C6 y bueno, hay más piezas. Y tiene una torre de menos, pero hay un torre A5 por acá que quiere dar un jaque en B5 aquí, ¿no? Y el torre A5 a mí me parecía ganadora porque Blanco tiene una torre de más.
y está evitando el jaque. Y yo en ese momento en mi tablero no entendía, ¿no? La jugada dura era un alfil C7, alfil de G3 a C7, pero estás atacando aquí en el flanco rey, una jugada de retroceso que era te ataca la torre y ya te está recuperando, si no te mete un alfil B5 y te liquida, ¿no? Pero eso para mí era inalcanzable en ese momento. Claro, las jugadas de retroceso, de hecho, son jugadas muy difíciles para jugadores que no tienen la maestría, ¿no? De hecho, creo que es la parte más difícil en realidad, considerar que cuando estás atacando, retroceder. Para mí era en ese momento, al parecer, inalcanzable. Y yo decía, bueno, aquí ganaba con torre 5, y yo ahí escribiendo, ¿no? Pero bueno, en conclusión, ese trabajo es súper importante y hoy en día lo puedes hacer mucho más eficiente porque tienes un módulo. Claro, y puedes comparar tus ideas. Quizás hacerlo tú, por ejemplo, es una forma recomendable, intentar hacerlo tú y después, bueno, lo chequeas con el módulo, pero el módulo te va a dar ya, o sea, yo no tenía... Hoy tenemos ya los módulos y les vamos a preguntar de manera concreta y directa y específica. Y ese es un ejemplo claro de lo que siempre hemos hablado en el podcast famoso que hicimos de entrenamiento moderno, entrenamiento, digamos, más clásico. Hablábamos de que una fusión entre lo mejor de los dos sería lo ideal, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Y eso es un ejemplo interesante, me parece a mí. O sea, ese trabajo a mí me parece que al final siempre va a dar fruto, siempre va a ser positivo. Yo creo que es casi irreemplazable, porque como te decía, son tus partidas, ¿me entiendes? Por mucho que uses el módulo, por mucho que te aprendas tus variantes y que te prepares bien en la apertura, tienes que jugar ajedrez en un momento, tienes que tomar decisiones y vas a cometer errores. Entonces se trata de mejorar esos errores, ¿no? Y al final vas a mejorar la toma de decisiones, pues, ¿no? Que eso es al final la parte más importante, ¿no? Porque al final, claro, la famosa, como este chiste que famoso, bueno, no chiste, pero bueno, sí, ¿cómo se podría decir? El humor ácido que tenía el viejo Víctor Korsun, ¿no? Decía, sí, él juega muy bien, ve las jugadas, lo que pasa es que ve la jugada un poco tarde, ¿no? Una jugada tarde, siempre se da cuenta. Si no se diera cuenta una jugada tarde, creo que es que el ajedrez esa es la tragedia, ¿no? Puedes hacer 1000 cosas bien, pero una sola jugada y se acabó, ¿no? Es un golpe de KO. Y esa es una de las cosas más tristes, porque el tema de la concentración es tan importante, ¿no? Y creo que eso es cuando uno entrena, por ejemplo, ¿no? En tu caso, Master, y creo que aplica a cualquier nivel, pero el tema de distracciones, uno cuando se sienta a entrenar en el tablero debe de ser sencillamente el tablero y punto, ¿no? Sí. Básicamente nada de, o sea, no me estoy refiriendo al tablero y punto, o sea, me refiero al tablero, tus libros, tu computador hoy en día. Pero claro, concentrado en el ajedrez, ¿no? Claro. Sin otro pensamiento que te... Sí, por ejemplo, ahí, no sé, estar viendo Facebook, estar escuchando... Exacto, sí. No sé, viendo un videito en YouTube. Viendo un videito, ¿no? Viendo cómo van las elecciones, exacto, si estás viendo las criptomonedas. Si gana Trump o si gana Camara. Ese tipo de cosas. Es lo que yo hablaba en el podcast anterior, eso que decía Fischer, de que yo le dedico el 98% de mi energía mental al ajedrez, ¿no? Sí, y eso es una cosa que es clave. En lo que te dedicas. Lograr eso, sí. Lograr no distraerte con nada hoy en día, por supuesto, es más... No, y en los torneos también, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, al menos yo digo, bueno, quizás en el entrenamiento ya no me distraigo, o sea, me distraigo bastante, pero bueno, por mí la otra cosa, pues no estoy entrenando como quisiera, ¿no? La verdad. Pero durante el torneo o durante la partida, por lo menos sí me estoy en una situación en la cual concentrando, ¿no? O sea, tratando de enfocarme de verdad y que no me importa en realidad el resultado, ¿no? Más allá de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, eso sí, siempre yo sí se lo dejo siempre todo al de arriba, ¿no? Pero claro, tengo que poner de mi parte porque si no también el de arriba me decía, compadre, ya está bien, te estoy dando oportunidades, pero bueno, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo tú vas a seguir metiendo ahí tanto descaro, ¿no? Entonces sí, y es como que ya he tomado una filosofía un poco más, soy consciente de mis defectos como ajedrecista y que mejorarlos me va a tomar tiempo, pero al mismo tiempo sé que... pues obviamente es parte de, es un proceso, ¿no? Todo es un proceso y por lo menos eso sí, cuando voy a la partida dispuesto a luchar y ya, ¿no? O sea, no es como que algo nuevo, por así decirlo, ¿no? No, a mí se me hace más complicado fuera de la partida. O sea, en la partida al final tienes la presión ahí de... Y es eso, ¿no? Uno no quiere perder, ¿no? También, o sea, eso que como dices, no me interesa, pero cuando estás ahí, y de manera inconsciente te interesa, ¿no? Porque todos los que hemos jugado ajedrez... Sí, no, eso es así, sí. O sea, es eso, ¿no? O sea, es imposible. Que no te interese. Estaba viendo una entrevista de Grichu hace poco en el podcast de Must Reader. A Chess Must Reader, sí. Que dice, yo nunca he entendido a la gente que dice, no, voy a jugar, pero voy a jugar solo para divertirme. Dice,
No entiendo eso. Si juego y juego como un sapo y me liquidan, para mí hay cero diversión. Cero diversión. La diversión pasa más por tener chance, por estar ahí entre los primeros y luchar por el torneo. Pero eso de jugar igual como jugar asqueroso y perder no me divierte para nada. Master, y otra, hablando de divertirse, ¿no? No sé si te ha pasado, por esto también lo leí incluso en los libros de Gelfand, Anand también lo menciona, de cuando sientes que estás con suerte. Sí. Como que todo se te empieza a dar y yo en mi caso, ¿no? Casi siempre en este último torneo se me dieron cositas que decía, bueno, ya, es que Dios, me estás poniendo en el camino, tengo que ganar el torneo, ¿no? De pronto gano una partida que estoy perdido, juego una porquería en la apertura como siempre, ya en la jugada 5 ya yo tenía, +2 tenía mi rival. Decía, joder, cada día me supero más ya. Cada día quiero peores posiciones con pocas jugadas, pero fue como un llamado de atención y dije, no, bueno, ya, y de castigo yo mismo me puse, dije, quería rendirme en algún punto, pero dije, no, sigo jugando. Sufre un poco más. Te lo mereces. Te lo mereces, sí, porque claro, a ver, rendirse es la opción fácil, sí. No manejas la presión y te vas para carajo, ¿no? Pero sentarte ahí y sufrir otras 3 o 4 horas, ¿no? Tiene más mérito. Aunque me raje la cabeza no importa, entonces, pero me forcé a mí mismo y bueno, terminé ganando porque mi rival también no pudo manejar la presión. Pero como que dije, o sea, en ese momento dije, cojones, si gané esto ya, es que el torneo este va a ser mío. Sí, a veces se te empieza a dar, tu rival te ha ganado, no te gana, quieres rendirte, no te rindes, y de buenas se juega una pieza, pierde por tiempo, y dices, bueno, está bien. No, en el ajedrez así, sí, está la parte esa de las circunstancias, ¿no? Y a mí me ha pasado que en torneo, o sea, me siento súper bien preparado y de hecho he estado bien preparado, objetivamente hablando, ¿no? Me preparé bien, tengo 1000 ideas, pero ninguna se da en el torneo. Ninguna se da, entonces hay otros torneos donde se me dan, no sé, en 5 partidas seguidas se me dan cosas que quiero, ¿no? Es así, son las circunstancias que a veces juegan. Claro, que eso es la suerte, ¿no? Que eso estar preparado. O en tu contra, ¿no? Pero es importante, claro, tener, sobre todo en un nivel ya, digamos, alto de ajedrez, o medio alto, tienes que mantener la consistencia, porque para esperar ese momento tienes que mantener la consistencia. Y sobre todo, quizás en los momentos donde las circunstancias no estén de la suerte, como le quieras llamar, no esté de tu parte, tienes que igual hacerlo bien, ¿no? Por lo menos mantener, que es lo que hace Carlsen al final, ¿no? Sí. Digamos, los torneos malos de Carlsen son los torneos que mucha gente quisiera. Entonces el tipo mantiene siempre un nivel bastante consistente, bastante estable. Y cuando se da entonces la circunstancia de que, bueno, a él se le dan quizá un poco más a menudo que los demás, ya por un tema de nivel y eso, pero claro, es importante esperar ese momento y claro, mantenerte trabajando. ¿Qué haces porque es bonito y es fácil ser positivo cuando las cosas se te dan? O como dicen por ahí, leí una vez una frase, no sé si era, era como una especie de un discurso de Denzel Washington, creo que era, ¿no? Cuando él siempre habla de poner a Dios primero, entre otras cosas, pero bueno, él decía eso, como que es fácil mantenerse positivo cuando Dios te da lo que de cierta manera tú pides, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no se te dan, ¿no? Estás entrenando, estás trabajando, le has dedicado tiempo y de pronto vas a una partida, te olvidas de la preparación, te colgas una pieza, no te llega la comida, entonces empiezas ya como a frustrarte porque el ajedrez, el problema es que a diferencia de otros deportes, en otros deportes, por ejemplo el boxeo, el tenis, tú te desquitas, tú gritas, ¿no? Y dices, ¡para el carajo, ya esto! Lo que se lamentas al tipo, ¿no? De lo que sea. No, en el ajedrez puede... Calladito, ¿no? Tienes el recurso cuando llegas a la habitación, siempre puedes. Tienes el recurso de siempre desquitarte. Con televisores. O con algo, no sé, un mueble. No, me acordé de una frase que en Cuba decían eso, ¿no? Que la idea es que, claro, los momentos fáciles de todo el mundo, que sean la cerveza fría se la toma cualquiera. Lo difícil es la caliente. Pero no, es difícil, claro. ¿Cómo te mantienes ¿cómo mantienes la rutina? Porque ahí ya no tienes motivación. Sí, para mí es súper difícil porque como quiera la parte emocional ahí yo nunca he sido de esa gente, tú sabes, hay gente que son más. Yo siempre pongo el ejemplo de Caruana, por ejemplo, como un tipo casi sin sentimiento, ¿no? Una especie de robot, Campo, dicen que era así también. Todo el mundo tiene el elemento ese
emocional, pero hay gente que lo tiene. Sí, no, de hecho, perdón. No, es que me vino a la mente la historia esta de Morbo, que un día deberíamos invitarlo, de hecho, al canal, al buen Morbo. Sí. Que él me dice que Carpo estaba entrenando con, no recuerdo qué, de los tantos entrenadores que él tenía, ¿no? Que más que entrenadores son analistas, seconds, ¿no? Como le llaman. Y que dice, Carpo, dice que no soporto, que lo odiaba al tipo, ¿no? Se lo decía a Morbo, pero sin embargo, pero ¿y por qué lo contratan a Tori? Es que cobra muy barato. Una historia de esa, ¿no? Pero yo si no, bueno, no, creo que no podría trabajar con alguien que no resisto, es como que, joder, pero que te lo tienes que ver varias horas, ¿no? Entonces después... Pero Campo era quizás era uno de los ejemplos más clásicos de eso, ¿no? Sí, tipo, eso que no le importaba. Muy pragmático. Sí, muy pragmático. Caruana también es así. Spassky, por ejemplo, no tenía esa facilidad. A esa gente le es más fácil quizá sobreponerse a los momentos duros de eso y mantener, por ejemplo, la consistencia, mantener la rutina, porque hay otros jugadores, bueno, que tú los ves que el primer día todo bien, el segundo día todo bien, pero empiezan a ir mal las cosas ya. En vez de ir con traje a la ronda, se aparece con un pullover y un par de chancletas. No, ya lo sabes. Y ya te das cuenta de que algo ahí, o sea, el tipo ya le da igual, ¿no? Sí, no, para que no han visto los anteriores podcasts de Nepo, ¿no? Que eso me tocó verlo en Rumanía, que lo decía el máster, mira, con Nepo ahí, pisito, camisita, ternito, pero bien peinadito, el té con pulga. Claro, un par de Martínez se apareció con una bermuda y un par de chancletas. No, ya iba en pijama casi, ¿no? Sí. Ya, pero es que pasa. Es difícil, sí. A mí, por ejemplo, sin ir muy lejos, el Nacional que pasó, después de la quinta ronda, para mí fue un momento crítico porque... Sí, que ya decías, coño, como me voy a tirar, pero no puedo. Ir en chancleta a la ronda la próxima. Pero de alguna manera mantuve ahí la rutina y seguía haciendo lo mismo. Digo, bueno, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Digamos, en el sentido de tratar de hacer lo mejor que puedes, ¿no? Prepararte y tal. Y que pase lo que pase, ¿no? Pase lo que Dios quiera, pero... no queda otra. Eso es lo difícil de hacer, la verdad que yo por lo menos no lo logro 100% de las veces, estoy lejos de eso de hecho, pero es lo ideal, sí, lidiar con esos momentos donde las cosas van mal y eso al final es una de las diferencias, creo, entre los grandes deportes, no solo en el ajedrez, ¿no? Pero si miras un poco otros deportes individuales, mismo tenis, que yo sigo bastante últimamente, los tipos duros tienen una fortaleza mental esa que les permite en los momentos de eso, donde parece que todo está... Sí, que todo se va a derrumbar. Está frito, todo se va a derrumbar, jugar el próximo punto con la confianza total de que lo van a ganar. Sí, de hecho creo que, bueno, el ajedrez Magnus es el más clásico ejemplo, ¿no? O sea, sí. Bueno, o sea, de la actualidad, ¿no? Porque tienes Kasparov, Karpov, ¿no? Kasparov después de todo yo creo que era bastante bueno en eso. Sí, o sea, era muy emotivo, pero... ¿no? Bueno, sí. Perdiendo 5-0. No colapsar ahí. No colapsar con un 5-0, impresionante, ¿no? Bueno, muy aparte de que se usó el tema de la resistencia, que ya de hecho hablaremos un poco más en detalle de pronto más podcast sobre los clásicos que pensamos en sacar, de hecho, ¿no? Para hablar un poco no solamente de lo que pasa hoy en día, sino un poco de historia también, y desde la impresión de jugadores, no de historiadores, ¿no? Tu impresión como un top, mi impresión como gran maestro y nuestras impresiones en realidad que obviamente importan, porque claro, como historiador es una cosa, pero jugar es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, Boresky era un tipo que ajedrecísticamente conocía muchísimo, ¿no? Pero le era muy difícil poder plasmar eso en la práctica, ¿no? Una cosa es saber mucho y otra cosa es aplicarlo, ¿no? Entonces... Sí, es que jugar al ajedrez lleva ya cualidades que están quizá fuera del conocimiento, tienes que tener eso mismo, ¿no? Resistencia mental en los momentos duros, tienes que tener esto, concentración, la parte competitiva, que hay gente que de por sí la tiene un poco más y eso, claro. No, eso sí es verdad. Y bueno, y mantener los ánimos arriba cuando las cosas van mal, ¿no? Que no es nada fácil, pero... Sí, tener unos cuantos chistes o series reservadas, ¿no? Yo al menos ya lo he tomado de una manera más deportiva, más tranquila. No es que no es que no me importe perder. A todo el mundo, cuando Nakamura dice I don't care, eso de que no le importa perder, a todo el mundo le importa, ¿no? Obviamente. El sabio bicho, ¿no? No hay diversión en que te den laña.
Obviamente la gente pues a veces... Yo creo que todos los que jugamos ajedrez nos sentimos identificados con eso. Señor, qué clase de descojonamiento. No, pero me estoy divirtiendo, no te estás divirtiendo. No, uno se hace creer a uno mismo que dice después de la partida como para bajar un poco las culpas, ¿no? Porque es que el tema que en el ajedrez a quién le echas la culpa, ¿no? No, sí, al final. Es muy cruel en ese sentido, ¿no? O sea, y si pierdes una posición con ventaja... El mismo tema del ajedrez online, que en un momento yo le bajé la intensidad porque no sé, me parecía que al final lo que hemos hablado mil veces, nunca estoy seguro de lo que pasa, aunque puede que la mayoría de las veces no haya ningún problema, pero para mí eso era ya una barrera. Entonces dije en un momento, no me voy a coger lucha. Y la verdad que lo logré hasta cierto punto, pero al final pierdes una partida con ventaja, lo que sea, o ni siquiera con ventaja, a veces pierdes y te molesta, porque nos molesta a los que somos ajedrecistas perder, como quiera que sea, ¿no? Siempre está eso ahí. Sí, es que es algo que hemos aprendido desde chicos, ¿no? Y yo creo que no tiene incluso, o sea, y el nivel al final, los de 2100 también les molesta, los que le ponen el corazón tiempo al ajedrez y el tiempo que hay en todos los niveles. Igual te molesta perder, ¿no? Sí. Yo envidio a la gente que juega el ajedrez por diversión. O sea, yo lo juego por medio diversión, pero si me meten un ganatón muy divertido no voy a sentirme. Sí. Es verdad que uno ya después lo toma deportivamente y todo esto, ¿no? Porque nos toca, pero así como que muy contento no va a salir, ¿no? Y aparte yo también estoy en contra de esa gente que a veces he visto niños, ¿no? ¿Y cómo te fue? Perdí, jajaja. ¿Y cuánto perdiste? En 5 minutos. Ay, mira qué linda. Tiene que dolerte un poco. No, espérate. Si no te va a doler, yo hago que te duele, espérate. No tanto así, no, obviamente, pero creo que un poquito de ese sentimiento ayuda a ponerle ese carácter, ¿no? Que el ajedrez necesita, ¿no? Pero yo a veces he conocido alumnos que son muy robóticos, como que les dices, haz esto, pum, lo hacen, lo siguen al pie de la letra. Pero les falta esa creatividad, esa chispa, esa rebeldía de decir, no, yo no voy a hacer esto. No voy a jugar esto, por esto. Me gusta más esto y punto, ¿no? Pero no. Entonces siguen fielmente lo que le dice el entrenador, lo que le dice el padre, lo que le dice la computadora, pero no siguen ni tienen idea de qué es lo que realmente quieren, ¿no? Al momento de jugar una partida, ¿no? Entonces es eso. O sea, hay gente que a veces simplemente repite porque Carlsen jugó una línea, Bukech ahora juega otra y repiten nada más, ¿no? Pero no tienen un criterio propio. Y es importante aprender a crearse criterios y por eso creo que analizando las partidas de uno no puede lograr más hacer énfasis en esos detalles, ¿no? Sí, yo creo que sí, que te educa bastante y en eso mismo incluso de formarte tu propia opinión y de desconfiar. Bueno, en la época de nosotros era más fácil desconfiar, no sé, se decía que desconfía de los libros, desconfía de los grandes jugadores te decían desconfía, ¿no? Hasta de los grandes jugadores, el famoso consejo de confía pero comprueba, creo que ahora que decía Petrosian también en el libro ese de Ajedrez en la Cumbre, habla mucho de eso, yo creo que fue ahí que él mencionó eso de confía pero comprueba, y siempre tienes que estar poniendo en duda, no importa la autoridad, eso te ayuda a crear tu propio criterio. Hoy en día, claro, como tú sabes que la máquina dice algo, no se puede hacer mucho, pero aún así tener tus propias ideas, y eso es clave, sí, es importante. Sí, añadirle ese detallito. Y bien, Master, ahora cambiando un poquito el tema, ya que hemos hablado de cómo mejorar en ajedrez, cómo entrenar y todo esto, ¿qué opinas de esta espectacular ascenso meteórico de Erigaisi? No, yo creo que está claro, ya lo hemos dicho, yo lo 2800, ¿no? Llegó a ser el número 2 del mundo. Sí, yo creo que un indio, pero bueno. Era una cuestión de tiempo que llegara a 2800, hay que ver dónde para, pero yo lo he dicho, parece que es un jugador que va a estar ahí muchos años, ¿no? Es muy joven también y él, de cierta manera, ha roto con ciertos paradigmas falsos que se creían, por ejemplo, un élite no puede ganar él en un abierto, ¿no? Pero como hablamos en algún punto, y eso de hecho a mí me sirvió bastante también, si tú juegas bien vas a ganar él donde sea. Sea cerrado, abierto, juegues contra tu primo, contra tu tío, contra Magnus. Si juegas bien vas a ganar él. No, y tiene una mentalidad que creo que él mismo lo ha dicho en las entrevistas, que es que no le importa el elo, el tipo tiene 2800 y claro, por lo general a los jugadores se cuidan. No importa el elo, cuando llegas a ese elo, no sé, o
menos incluso. La gente se toma eso como más... La gente con 2100 pecho, exacto, no quiere bajar a 2000 y lo que sea, y eso te frena un poco y te crea presión adicional. Cierto. Pero esa mentalidad es ideal, de no, que tu preocupación sea jugar tu mejor ajedrez en cada partida, no ir mejorando tu nivel a largo plazo, que parece ser la mentalidad que tiene él. Y lo demuestra, porque la verdad que no... Sí, él no tiene miedo. Y juega un abierto mañana, ¿no? Sí. Y arriesga en sus partidas también, ¿no? O sea, no es un tipo que va ahí todo medroso, con temor. Creo que es para tomar nota también, todos nosotros, y a cualquier nivel de nuevo. Pero es como que él encuentra ese gusto por el ajedrez en todo el momento, ¿no? O sea, como no tiene temor, encuentra realmente gusto. Sí, ¿no? Tiene curiosidad, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir mejorando su nivel. Está claro que desayuna, almuerza y come ajedrez. Eso, como hemos dicho ya en incontables ocasiones, es una característica imprescindible si quieres subir el nivel en el ajedrez. Él lo tiene a un nivel, por supuesto, muy alto, ¿no? Y está claro que va a ser uno de los jugadores que va a estar ahí los próximos 15, 20 años en la élite, ¿no? Hay que ver ya después si puede llegar a campeón del mundo, ¿no? Pero evidentemente va a estar ahí en la pelea siempre. Y sí. Yo creo que Ligai sí, bueno, vamos a ver cómo se da su ascenso. Ya no está de número 2 en el mundo, llegó por un periodo... 4 por ahí, ¿no? Pero hay 4 con más de 2800. Sí. O sea, Carlsen, Caruana, Nakamura y Nakamura. Así es, pero claro, fue curioso que terminó ganándole a Rabin Chintaban, que justo veníamos hablando de él un poco al principio, que es un muchacho que, de hecho, Ramesh siempre ha comentado que es uno de los más talentosos que él ha entrenado. Sí. Y es interesante mencionar eso, ¿no? Eso en su opinión, pero claro, el talento siempre es un poco... Sí, se vuelve subjetivo. Sí. Lo que es claro que él sí es un muchacho muy trabajador y pues que bueno, no está ahí por una casualidad, ¿no? Y que creo que de hecho es el primer torneo así de la élite. No, es claro, sí, he visto como juega claramente juegos de más de 2700 sin problema, ¿no? Sí. De ahí para arriba habría que verlo. Hasta dónde, pero es mínimo 2700, sí. Sí, y bueno, la India ha hecho un espectacular trabajo, ¿no? O sea, lo ves no solamente con... La India es la nueva Unión Soviética, por así decirlo, sí, ¿no? Falta, la verdad que sería el colofón que se corone en Gugesh. Sí, yo creo que ya ganarían todo, ¿no? Ganaron la Olimpiada, ganaron por primer y tercer tablero, creo que fue, ¿no? Sí. La medalla de oro también, y bueno, en este caso ganarían ahora campeón mundial individual, aunque Anand lo fue, pero... claro, Anand lo fue también, es verdad. Anand lo fue, pero... estamos hablando de esta nueva generación. De la nueva generación. Correcto. Pues Anand, de hecho, gracias a Anand es que ha habido boom en la India, en realidad, ¿no? Que es eso, si tienes estrellas en un deporte, pues obviamente hasta que ese deporte se masifique, ¿no? Como en su momento lo fue en Cuba, gracias a Capablanca, y bueno, y después gracias a ti, a Lázaro y a todos los otros grandes maestros que aportaron de cierta manera, ¿no? Pero creo que eso ayuda bastante. En Perú fue con el caso del Maestro Grande y así. Y siempre creo que estos jugadores emblemas ayudan mucho a los países en realidad, ¿no? Sobre todo los que están carentes de títulos en ciertas ocasiones. ¿Y cómo ves? ¿Qué pronósticos das para...? No, el match. Sí. La verdad ¿Cómo lo ves ahora? ¿Has visto la entrevista? Supongo que le hicieron ahí. Vi la de Dean en el Take. Sí. Creo que hay uno de Gukesh también, no sé si ya la publicaron. Sí, ya la publicaron, pero bueno, obviamente de Gukesh como que más o menos se sabe cómo viene, ¿no? Sí. De Dean es como que todo un enigma. Era un poco más, sí, la gente estaba más a la expectativa, no se sabe mucho. La verdad que no jugó creo que nada después de la Olimpiada. Exacto. Y también que para mí no ha cambiado mucho. Yo lo que sí veo que, no sé, todo el mundo... con razón, da como muy favorito a Gukesh y está el boom en la India y ponen a Gukesh por ahí arriba, que tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, ¿no? De parte de sí, Gukesh, ¿no? Yo creo que para Dean no está mal que todo el mundo lo considere el famoso underdog, la paloma, como decíamos. Yo estaba tratando de buscar la traducción al español de la famosa palabra underdog, ¿no? Más bien la traducción al cubano sería como la paloma, ¿no? Entonces, esta es la paloma del torneo, ese es como el jugador más flojo, ¿no? En teoría. Dean es la paloma del match, pero siempre está y es un caso típico también de que
el tipo lo dan por muerto ahí y justo en el match entonces que resucita, ¿no? Que resucita o medio resucita. Y la verdad que sería bueno, es lo que me gustaría ver, ¿no? Que Dean estuviera por lo menos cerca de su mejor momento. De su mejor momento, aunque no sea el Dean del 2019 a full, pero que demuestre un nivel mucho más alto que el de los últimos torneos. Claro, por ejemplo, en candidatos no me pareció que era el Dean del 2019, me pareció que fue un Dean decente, ¿no? El que quedó segundo y finalmente... Exacto, no, pero el del 2019 fue cuando le ganó a Magnus, ¿no? En el Sinquefield, creo, ¿no? Sí, ahí le ganó a Magnus en el Sinquefield. Pero él después clasificó, que fue como finalmente logró el match, ¿no? Fue por el tema de que... Clasificó, pues tenía el elo, pero tuvo que jugar los matches, eso de la actividad y al final... Estaba bastante inactivo, claramente, ¿no? Estaba muy apagado. Al final ganó Nepo el candidato, él quedó segundo, pero porque Carlsen renuncia al título es que se juega el match por el campeonato mundial entre el primer lugar y el segundo lugar de los candidatos, que al final le ganó la última ronda a Naka en candidatos a aquel. Correcto. Y bueno, ganó el derecho a un match y finalmente se campeón del mundo. Todo un poco increíble, ¿no? Porque queda segundo en los candidatos, te parece que ya está fuera del ciclo. Sí. Y termina jugando en match y lo gana. Pero bueno, ahí por lo menos el resultado no fue tan malo. Se vio jugando un ajedrez un poco más... Sobre todo en la segunda mitad del torneo, sí. Me acuerdo que mejoró mucho. Mejoró mucho, sí. Mejoró mucho y quizás en el match con Nepo también. Me gustaría verlo a un nivel decente, la verdad. Es que a su mejor nivel, Dean, bueno, era más de 2800. Sí, no. Estamos hablando de 2800 era claramente el número 2 en ese momento. En ese momento, claro, siempre me seguía de primero, ¿no? Incluso con el Fabi tenía buen score, me acuerdo en un momento ganarle. Recuerdo haberle ganado un par de partidas clásicas menos, no recuerdo bien, pero por allá en el 2019 sí, cuando le gana el playoff ese que le ganó con una facilidad, la verdad, que impresionó bastante. Partidas, jugando a un nivel altísimo. A un nivel altísimo. Esa era su mejor versión. Bueno, si no puede lograr eso, por lo menos que se acerque. Debe haberse preparado, ¿no? Después de la Olimpiada no jugó más. Así que me imagino que está con los coaches ahí. Habría que ver, tu opinión más ser, porque ajedrecísticamente Dean no es que sabe menos, ¿no? Ajedrecísticamente hablando. Lo que es, en mi opinión, es un tema más psicológico. Sí, tiene un tema de confianza ahí claramente. Que incluso en la misma entrevista Magnus, menciona varias veces, ¿no? Que es que Dean ya no... Él simplemente rechaza las complicaciones, ¿no? Porque siente que no falta confianza. Ajá, que no intuye, no ve bien las posiciones, ¿no? Puede calcular, pero como que no tiene confianza en lo que ve y lo que evalúa, ¿no? Tiene una falta de confianza terrible, ¿no? Y es increíble eso, ¿no? La diferencia que hace la confianza. Sí. En todos los deportes, en realidad, sí. Pero en el ajedrez, por supuesto. Y la confianza a la vez está ligada un poco al entrenamiento, a los resultados también. Entonces no sé qué le ha pasado a él ahí porque todo el mundo tiene periodos de... Pierdes un poco la confianza, pero entre el entrenamiento duro y resultados que suelen venir, en caso de los jugadores fuertes, ¿no? Un jugador duro como él, rápido va a tener un resultado bueno y eso te ayuda, ¿no? A recuperar la confianza. Pero él ha tenido un bache que es demasiado largo, ¿no? Lo hemos hablado. Muy extraño, ¿no? Muy extraño porque al final... Como el match lo dejó tocado demasiado. Yo estoy seguro que él ve ajedrez de cierta manera casi todo el tiempo, ha entrenado bastante, ¿no? Y sin embargo, no logra encontrar ese nivel, ¿no? No sé, bueno, por ahí comentó que tenía novia, no sé si eso le está quitando energía, también puede ser. O le da energía. O le da energía, a lo mejor. No sabemos, pero bueno, a lo mejor no sabe cómo lidiar con la novia todavía, ¿no? Porque son etapas, ¿no? Que al final es un ser humano, entre todos somos humanos, como decía el difunto Altuna, ¿no? Entonces, no sé si eso sea... Porque es claro que ajedrecísticamente él no sabe menos, no entiende menos, sino que sencillamente no tiene confianza para hacer nada, ¿no? Ni para calcular, ni para volar al final. Yo lo vi ahí en la Olimpiada, incluso esa última ronda con Caruana, yo lo comenté en uno de los episodios anteriores que... Empatar tan rápido, no quiere decir que no empate. Repitió en la jugada 5 con Blanca en un match donde se están jugando la medalla de plata, pero no es que repitió, sino que en el lenguaje corporal, entonces se le veía que él, pensó, no sé, media hora, 40 minutos, ¿no? Para hacer tabla en 10 jugadas. Wow. En el dragón acelerado, a veces la variante dama B6 y dama de 8. Se veía una lucha interna ahí que él estaba intentando forzarse a sí mismo a jugar, pero que no encuentra la fuerza, ¿no? Entonces,
La verdad que sí, es preocupante, pero ya te digo, espero que encuentre la fuerza, por así la decirlo, fuerza ¿no? Porque sería más entretenido el nivel ese que tuvo, que la verdad que sí. Encuentra el dragón chino que lleva de dentro, ¿no? Evidentemente está muy dormido ese chino. Sí. Que vuela la versión, una versión no tan china, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque ya te digo, eso es situación típica ahí de que todo el mundo dando casi ya a Gukesh por ganador y no hay que... Estaría interesante hacer apuestas, ¿eh? Y que justo en el match ahí venga Dean y diga, no, espérate, que no me den por muerto tan rápido, esto no... Y resurja, ¿no? Pero también se ha quitado, yo creo que quizás se puede quitar cierta presión, sí, ¿no? Eso te decía, que eso es bueno. Él mismo en la entrevista dice, no, yo soy claramente el underdog, que sé yo. Si eso le ayuda a quitarse presión y a ganar un poco de confianza, la verdad que no estaría mal. Y a ver cómo viene, ¿no? Porque la verdad que creo que le vendría bien en ese sentido quitarse esa presión por el bien del ajedrez y por su propio bien, ¿no? Porque al final Dean es un jugador del cual uno aprende bastante. Tenía un momento un ajedrez demasiado exquisito, ¿no? Sí. Muy dinámico, incluso más dinámico que Magnus. Bestial, un cálculo de eso también. Sí, de máquina, ¿no? De máquina, calculado con una máquina, literalmente. Una comprensión impresionante y a mí me gustaba más que Magnus incluso. O sea, si comparo a Dean en su mejor momento, quizás menos técnico que Magnus, pero dinámicamente me hacía más fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, Magnus dijo que tuvieron un campamento de entrenamiento y tú sabes que Magnus no es de echar muchas flores a nadie, ¿no? Y dijo de que cree que Dean calcula más que él, mejor que él, ¿no? Sí, a mí se me parecía mucho a la máquina jugando, en posiciones, encontraba soluciones de esas, ¿sabes? Poco estándar ahí, que son posiciones de desequilibrio y eso, donde te hace una forma que te dice, a priori, parece medio, pero cuando ves la dura, ¿no? Es la más dura. Sí. Entonces el tipo era súper exacto. Y una preparación súper sólida también. Sí, con Blanca molestaba muchísimo. A jugadores duros. Sí. Te apretaba con las catalanas esas todo el tiempo y casi que avisado y no había mucho que hacer. No. Te presionaba bastante. Claro, Gukesh por otro lado también viene en su mejor momento desde los candidatos. O sea, el nivel de Gukesh en los candidatos, también lo comentamos, creo, fue brutal, ¿no? Desde la preparación de apertura hasta el nivel, todo, la mentalidad, psicológicamente. Creo que no estuvo inferior en ninguna partida, una cosa así, ¿no? Tal vez contra Praga, me parece. Estuvo mal en una, pero tampoco fue nada grave. Y bueno, la que perdió con Firuza ahí, después de tener clara ventaja, se apuró de tiempo y terminó perdiendo en 4 jugadas o en 3 jugadas. Pero por lo general, control total y buena preparación. O sea, una apertura bien cuchilla, que me imagino que ahora con más no sea menos que eso. Bueno, el match ya, de hecho, empieza el día 23, ¿no? Sí, creo que empieza en menos de 10 días, ¿no? Me parece que es el día, sí. De hecho, el 23 al día 15. No, perdón, sí. 23 de noviembre al 15 de diciembre en la ciudad de Sentosa, en Singapur. ¿No? Evidentemente va a ser un match muy interesante, muy bonito a seguir, pero que bueno, ya la gente se ha decantado por sus favoritos. Ya pondremos ahí en el canal a ver cuáles son el favorito de la gente, qué opinan, ¿no? Pero es claro que Gukesh tiene muchos fans últimamente, aunque la gente dice nunca duden del campeón, pero claro, más que duden del campeón es que evidentemente Dean ha demostrado tener un nivel en su momento muy alto, ¿no? No es que llegó ahí con el perdón que se merecen muchos, que voy a decir, pero muchos que lograron ser campeones mundiales FIDE, ¿no? En el ciclo de la FIDE, estos torneos que no voy a decir nombre para que no se sientan ofendidos, ¿no? Pero sabemos que no eran ni remotamente ni entre los 20 primeros del mundo en su momento, ¿no? Entonces que llegaron ahí nomás porque la FIDE se hizo sus propios torneos, ¿no? Pero no, Dean es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de los mejores del mundo en ese momento. Los mejores 3 del mundo durante años y en un momento claramente ahí el más fuerte 2. Después de cada señor. Claro. Y es que Magnus siempre no tiene comparación, ¿no? La gente, nada más para ir culminando, Master, ¿qué opinas de esto? Que me pareció un poco ridículo, extraño, curioso, pero bueno, este comentario que hizo Jakob Aagaard, pero
bueno, más que ridículo, curioso, ¿no? Él menciona de que por qué consideran a Magnus el mejor del mundo actualmente si él no ha ganado ningún torneo importante, los torneos clásicos no los gana, hace tiempo no gana nada, en el tenis eso no se cumple, con el tema de que para ser de los mejores tienes que ganar los Grand Slam y esto, y que es verdad, de cierta manera tenía cierta razón, pero también al mismo tiempo cuando te pones a pensar es que no tiene lógica ninguna. No, pero sí gana, ¿no? Cuando acaba de ganar. Todo lo que gana, todo lo que gana, ¿no? Acaba de ganarle Lo que pasa es que el criterio de él era como que no... En clásicas, güey. O sea, por ejemplo, que la Olimpiada, ¿no? Que con Noruega no lo hizo bien, y a pesar de que también jugaron los mismos jugadores, ¿no? Y no sé qué otro torneo más usó de parámetro. Usó un par de torneos que dijo que Magnus no los había ganado. Pues que ya Magnus ha demostrado claramente que no le interesa mucho el ajedrez clásico, ¿no? Está como que ese es un cansado, factor, si él mismo dice que no es la prioridad para él. De hecho, hace poco dijo que si alguien lo pasa, no. Que si alguien lo pasa, no, porque él simplemente no considera el ajedrez clásico como su prioridad. Como su prioridad. Bueno, en general, yo creo que... Pero por lo general, yo lo que recuerdo es que cuando juega, gana, no sé. Es que ese es, no sé, la Olimpiada, ponle que es un torneo donde... Si tenías la misma torneo malo, yo, pero... No, a mí me da la impresión de que es el mejor, claramente, la verdad. Era lo que yo pensaba, igual, o sea, no veía cuál era la lógica de lo que él comentaba, pero en fin, como que... Tú sientes que todavía tiene un nivel, me parece, yo siento que tiene un nivel más alto que los demás. Sí. En la Olimpiada, que fue un torneo, lo que iba a decir, es un torneo, digamos, para él malo, o por lo menos no fue un gran torneo, porque perdió con Fedoseev, de Blanca. Que de hecho tenía una posición muy buena, ¿no? Tenía una posición, sí, tenía ventaja clara en un momento. Si gana esa partida, quizás es el mejor resultado en el primer tablero de la Olimpiada. Que más que eso, no puedes aspirar a la Olimpiada, porque lo demás depende de tus compañeros de equipo, ¿no? Aún así, perdiendo esa partida, quedó entre los 3 primeros. Creo que fue medalla igual, ¿no? En performance individual. En la Olimpiada. Quedó medalla de bronce, de hecho. Bronce, después de Bukesh y Adusatoro, quizás fue el otro. Que no es ningún pecado mortal ni nada de eso. El resto de los torneos que yo recuerde, por lo general, cuando juega, gana. Acaba de ganar ahora Rápida y Blitz, que probablemente es más duro todavía que en Clásico. No sé si viste, pero ganó relativamente fácil el de la India. El Tata Steel, que es el que juegan en la India, ganó el de Rápida. Y después creo que ganó el Blitz también. Y ganó el combinado, por supuesto. Se acabó hoy el torneo. No, me parece que, o sea, todavía para que alguien sea consistentemente mejor que él, no sé si va a pasar mucho, pero todavía no ha llegado ese día. Yo creo. Es que él puso un post en Twitter o en X, ¿no? Que por cierto tenemos que empezar a activarlo a ver cómo vamos, pero bueno. Que nunca lo hemos usado, creo. Dice como, who is the strongest classical chess player in the world, ¿no? O sea, y claro, 19% dice Caruana, otros dicen 9% Erigaisi, 14% Gukesh y someone else, el 58%, ¿no? Todos sabemos quién es someone. Entonces dice, some mention Firush, dice, algunos mencionan a Firush, otros a Dean, a Abdul-Satoros. Porque pero la mayoría sacan a Carlsen de la encuesta sin contar a Carlsen. Sin contar a Carlsen, es un someone else. Yo pensé que someone else era el nombre que le habían puesto a Carlsen. No, bueno, y después dice, y él pone más que todo, dice, la mayoría menciona a Carlsen, y él pone que está en desacuerdo, porque si bien es cierto, él ha ganado de cierta manera todos los eventos, estos mixtos, por así decirlo. ¿Pero quién es el que dice? Aagaard. Aagaard. Jacob Aagaard, ¿no? Muy famoso escritor, buen entrenador, dentro de todo, ¿no? Una especie de Boreski, se puede decir, ¿no? Calcado. Sí. De cierta manera, pero muy bueno, eso sí. A mí me encantan todos sus libros. Algunos no... Habría que preguntarle si ya la cuestión es de apostar y eso, por ejemplo, dónde pondría su dinero, ¿no? Podría ser, yo creo, ¿no? Y dice, esa es la prueba definitiva. Por ejemplo, dice que en la Olimpiada quedó tercera en el primer tablero, con un peor performance que el de Erigaisi, con similar oposición de rivales, ¿no? Creo que no, dice, si a la gente le importa. Pero eso es un torneo, ¿no? Y tampoco, ya te digo, tampoco es un pecado mortal el performance que hizo, fue el tercero mejor de la Olimpiada en el primer tablero. Pero bueno, si tú pones un match de partidas clásicas, 12 partidos, 10 partidos, los que tú quieras, entre Carlsen y Erigaisi, ¿dónde pones tu dinero? No, obviamente, ¿no? A ver, si quiero tratar de... ¿Lo pones en Erigaisi? Sí, es tu dinero, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Creo que si la pregunta responde... Yo lo pongo en mano. No, yo lo pongo en mano, ¿no? Si me dicen, a ver, apuesta cierta cantidad, claro, si puedo ganar un por 10, claro, me voy con el otro y apuesto fuerte, ¿no? Pero todo mi dinero, no, todo mi dinero con mano, es que el tipo es muy bueno, ¿no? Y lo demuestra, y creo que
No, se siente todavía en el juego, ¿no? Sí. Juega cómodo, juega natural, juega. A veces me da la impresión que como que ya no se esfuerza tanto, ¿no? Y aún así gana. Masacra. Entonces, como comentábamos hace un momento y decías, ¿no? Un torneo malo para Magnus es lo que muchos ajedrecistas soñaríamos tener. Y el mejor torneo de Magnus es un nivel inalcanzable, yo creo, por lo menos hasta ahora, para Erigazi o Dusatov. A mí me sorprendió uno de rápidas, que fue en Varsovia, creo, en Warsaw, en Polonia. Ah, sí. De Grand Tour. Sí, que el tipo comenzó mal, ¿no? Y terminó ganando creo que las 9 o 10 últimas. Ah, sí, ese fue. Y que lo alcanzó creo que un día de Blitz ganó todas las partidas, sí, ganó 8. ¿no? Alcanzó a Wei Ji, que estaba muy por delante, que le había sacado. Sí, que lo que hizo Wei Ji es que gana el 99% de los torneos donde haga esos puntos, pero, pero no con Magnus ahí. Y es eso, ¿no? Pero bueno, quien tenga duda de la dominancia de Magnus, creo que hay que cuestionarse un poquito más a fondo, ¿no? Así que... No, al final, claro, esta gente le van a pasar, ¿no? Evidentemente por un tema generacional y eso, pero Magnus tiene... No es del 90, tiene 34. Bueno, todavía creo que lo cumple ahora a final de noviembre, ¿no? Sí, noviembre. 33 años, está en una edad todavía... Todavía, si él quiere, puede volver a su peak y entre otras, ¿no? Y como ya hay jugadores de más de 2.800 bastante subiendo, creo que es bueno. Podría intentar, ¿por qué no? Ponerse un escalón más. Y nada más para concluir, ¿qué tienes expectativas de en algún punto tratar de intentar meterte en un candidato, 2.800? Sí, ya que tú digas, como que dices, ya llegué aquí, ya me puedo relajar, ya puedo ir al... No, quiero ponerle el 98% famoso de Bobby Fischer. Ese es el plan. Poner el 98, ¿por qué no? Siempre hay que pensar en grande, porque si piensas... Sí, total. Si no piensas en grande, no, de seguro no vas a lograr mucho, así que... Sí, la idea es llegar a mi prime. Llegar a tu prime, meterlo y ¿Por qué no? Al final, si pones el trabajo, yo creo que sí, hay margen para lograrlo, así que... Por lo menos intentarlo. Por lo menos la idea, claro. Por lo menos intentarlo y ver cómo va, y si no se pudo, pues bueno, que te quiten lo bailado, como quien dice. Lo intentaste, ¿no? Diste tu mejor esfuerzo. Es verdad. Así que, people, ya saben, pronto el Master en la lucha para los 2.800. Y no estamos hablando de Puzzle Rush. Así que basta, como siempre, todo un placer y pues nada, esto será hasta la próxima, people. Nada, espero que hayan disfrutado el nuevo estudio y esta versión live en vez de online. Me faltó un cafecito, un burro, no sé, para el clima. Eso viene. Vamos a tener invitados también, que a lo mejor la gente extraña un poco sí, a los invitados. Los invitados siempre es interesante. Pronto vienen, lo que pasa que, bueno, con tantos torneos y tantas cosas, sí, un poco complicado agendarse, pero pues nada. Master, como siempre, un placer. Saludos a la gente y nos vemos próximamente. Gracias. Bendiciones, people. Bye.